Eguardión, Gustío y Enchule Agulgarriac, buenas tardes a todos, queridos amigos, compañeros. Estoy en la comisión de docencia participando gozosamente en el centenario de formación sanitaria especializada que se ha dedicado a formar médicos y en la actualidad residentes vía MIR desde 1921. Quiero dar las gracias más sinceras a la jefa de docencia, Arantxa Fernández, por esta deferencia de contar conmigo en este evento que me parece fantástico, y he seguido puntualmente todas las intervenciones que se han emitido desde esta sala por la plataforma Zoom. Dar las gracias también a Andoni Parra, que es nuestro técnico, que para mí es un elemento fundamental, porque yo soy un analfabeto para estas cosas. De hecho, para la preparación de este PowerPoint he tenido que recurrir a un webmaster fantástico, Fernando Caballero, que me ha preparado una presentación muy vistosa. Bueno, voy a hablarles de la fibromialgia y lo he titulado Un paradigma de estrés existencial. Y es que es un paradigma de estrés existencial. Yo vengo dedicándome a esta enfermedad que entra dentro del amplio abanico de las enfermedades por sensibilización central, junto con la fatiga crónica y junto con la sensibilidad química múltiple desde hace muchos años. Justamente una asociación que fue pionera aquí, que se llama BAFAS, fue la que solicitó del hospital. Entonces estaba de director médico el doctor Miquel Álvarez Yeregui, y acogió este ofrecimiento, esta demanda, no es ofrecimiento sino demanda, para que el hospital montase en el servicio de medicina interna una subunidad dedicada a los síndromes de sensibilización central, que, como digo, han ido ampliándose a la fatiga crónica y a la sensibilidad química múltiple, y probablemente vengan algunos más. Bien, esta enfermedad, la fibromialgia, ha causado ríos de tinta desde el punto de vista de las investigaciones y de los papers, de los reportes bibliográficos que se han extendido por todo el mundo. Desde estudios sobre la susceptibilidad individual del dolor a través de la utilización de la resonancia magnética funcional, desde estudios psicológicos, desde estudios genéticos. Fíjense el título: identificado un gen del dolor. Muy probablemente, si ustedes hacen un seguimiento metaanalítico de todo esto, pues todo ha quedado un poco en agua de borrajas. Hemos aprendido a lo largo de los años que estas personas no se curan con fármacos, sino ya veremos cómo se curan. Yo voy a desgranar el tema hablándoles de lo que es la fibromialgia, de que hay referencias históricas antiguas, antiquísimas, desde el siglo XVII, sobre la fibromialgia, y cómo entendemos hoy la etiopatogenia y cómo se aborda, diríamos, el manejo y el tratamiento de estos pacientes, y además lo voy a hacer en torno a un caso clínico paradigmático que tuve ocasión dentro de los miles de pacientes, fundamentalmente mujeres, que me ha tocado tratar. Bien, esta diapositiva es de la foto de una política catalana que ustedes la recordarán allá por los años 90 y tantos, Manuela de Madre. Esta era alcaldesa de la localidad de Santa Coloma de Gramenet. Y Manuela de Madre era una mujer que padecía una fibromialgia / fatiga crónica. Y fíjense ustedes, esta entrevista yo le llamé a Isabel Menéndez y a Inmaculada Ruiz, las dos periodistas que tuvieron, la fortuna de entrevistarla, porque de estas respuestas de Manuela de Madre se desprende gran parte de lo que les ocurre a estas sufridas mujeres. Fíjense lo que decía doña Manuela, diputada del PSOE, la número 2, la IZ antiguo de lo que es el PSOE en Cataluña. Dice: a veces la culpa duele más que el cuerpo. Su afán por hacerlo todo y bien no tenía límites hasta que su cuerpo se plantó y no quiso llevarla tan lejos. Entonces tuvo que aprender a decir no. Es mejor decir no puedo,
que decir no quiero, porque el decir no puedo genera conmiseración y el decir no quiero genera animadversión. Fíjense que aquí está el núcleo, la culpa, lo que decía don Segismundo Freud. ¿Dónde está la oscura huella de mi antigua culpa? Ese es el secreto de la psicodinamia del psicoanálisis. Decía doña Manuela, se puede disfrutar de la vida si aceptas las limitaciones y haces el luto de la pérdida de lo que eres y ya no eres. Esto es una frase muy típica de nuestras pacientes. Si usted me viese cómo era yo, doctor, lo que yo he hecho en la vida, es que nadie se puede creer las cosas que yo he podido hacer y ahora no puedo hacer absolutamente nada. Fíjense qué frase más masoquista, más flageladora la siguiente. Yo creo que recibo mucho y doy poco, que estoy en deuda con los demás y que debo esforzarme más. Esto para una política a mí me hace quitarme el sombrero, es de chapó, pero ya llevado a extremos fundamentalmente de carácter riguroso, de carácter autoexigente, me parece que es una flagelación más de tinte masoquista. Y fíjense también, hay días en los que hago cosas que me proporcionan felicidad, ella se encontraba a gusto, y son esos días precisamente en los que tengo menos dolor, decía doña Manuela. Y aquí está el secreto, es decir, hay una relación constante entre el nivel anímico y la susceptibilidad, o por lo menos el umbral del dolor. Durante este tiempo, Manuela de Madres se dedicó a sensibilizar a las autoridades legislativas, parlamentarias y políticas. De hecho, introdujo dentro del Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad y Consumo, que entonces la presidía una vasca, doña Margarita Uría Echevarría, para que se hiciese un libro blanco y que todo el mundo, sobre todo a nivel de los médicos de atención primaria y aquellos médicos que nos dedicábamos a tratar a estos pacientes, fundamentalmente reumatólogos, neurólogos, psiquiatras, internistas, etcétera, tuviesen una idea clara de lo que era la enfermedad, que entonces, estoy hablando de hace 30 años, prácticamente era desconocida porque acababa de acuñarse el término de fibromialgia, fatiga crónica, por parte del Colegio de Reumatólogos americano. Bien, salieron incluso fármacos de carácter antidepresivo, como era la fluoxetina, etcétera, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que como todo el mundo sabe son coadyuvantes para el dolor. Este es el caso clínico que les voy a presentar, lo voy a sintetizar, todos los datos están disfrazados, pero el caso es real. Es una mujer de 20 años que estuvo ingresada casi una semana en el servicio de enfermedades infecciosas de este centro por presentar dolores abdominales que no fueron filiados durante esos 7 días, no encontraron absolutamente nada, y entonces lo que suele ser habitual en los médicos excesivamente organicistas, que es que solicitan una consulta ambulatoria al servicio de psiquiatría. Todo al que no le encontramos nada, le ponemos el estigma de que es un problema psicopatológico. Y lo es, pero hay que entenderlo. Bien, en el ínterin, la enferma que se enteró que teníamos una unidad específicamente dedicada a las fibromialgias solicitó en la oficina de atención al paciente una consulta de medicina y nos adjuntaba una carta manuscrita de solicitud a través de la inspección médica. El motivo, dolores musculoesqueléticos generalizados y cansancio. Perdón, que me confundí. Bien, no tenía antecedentes importantes, salvo una fascitis plantar izquierda, que puede estar dentro del cortejo amplio de manifestaciones. Tampoco tenía hábitos tóxicos más que fumar 15 cigarrillos al día, y el proceso era un cuadro de un año de evolución de esos dolores musculoesqueléticos generalizados que abarcaban cuello, espalda, región lumbar, región abdominal, que fue por lo que vino al servicio de enfermedades infecciosas, hombros y ambos brazos. Dormía muy mal, esto es una característica, con un sueño no reparador, se levantaba agotada, tenía una cefalea tensiva difusa, tenía una polaquiura y una urgencia miccional que siempre la confundía, y lo advierto, con infecciones urinarias, cuando era un síndrome de una vejiga hiperactiva, sin más, es decir, lo que se llama síndrome funcional miccional femenino no infeccioso. Y estaba todo el día llorando porque su ánimo era muy triste. Había acudido en muchas ocasiones, también esa frecuentación a los servicios de urgencias por presentar catarros e infecciones urinarias. Insisto que no eran tales infecciones urinarias, y tomó durante 7 años anticonceptivos, suspendiéndoles en 2004.
Es importante los aspectos laborales y biográficos sobre los que incidimos nosotros de forma muy minuciosa. En ese momento trabajaba desde hacía 2 años previos en una carnicería de lunes a sábado, 52 horas semanales, que no se quejen nuestros residentes. Su tarea consistía en atender al público, despiece y carga de reses, y pasaba largos periodos en la cámara frigorífica, por ahí los cambios esos de temperatura, y estaba de hoja laboral cuando nosotros le vimos. Entre los aspectos biográficos, fíjense ustedes, aquí hay muchos eventos que la marcaron: hija sola, separación de los padres 2 años antes, viviendo esta circunstancia de forma muy dificultosa. Se enfrentó a la familia de su padre, al que consideraba culpable de la situación, perdiendo todo contacto con la familia paterna. Con 16 años escapó a 2 intentos de acoso sexual con persecución, padeció una situación ansioso-depresiva. Por tal razón tuvo una primera relación afectiva con un novio que duró 4 años, siendo la causa de la ruptura, fíjense, vuelve a caer en la misma piedra: malos tratos. El novio, según relata, estuvo acosándola y manipuló a todas sus amistades para que la retirasen el saludo, y en la actualidad mantenía una relación estable y parece que cordial y satisfactoria con otra persona. Se consideraba una mujer muy miedosa, muy dependiente de su madre, con tendencia, advierto, a culpabilizarse. ¿Dónde está la oscura huella de mi antigua culpa por todas las circunstancias que la habían ocurrido? La exploración física, bueno, salvo escoliosis, sí que era muy delgadita, se constataban más de 11 puntos, luego hablaremos de los puntos dolorosos a la digitopresión, dolor a la contrarresistencia muscular, y la aplicación del dinamómetro en la mano derecha daba 12 frente al explorador, que era yo, 33, y eso que no soy ningún forzudo, y la izquierda 14/30, y no había otros datos semiológicos de interés. Podíamos considerar que, salvo la constatación de los puntos dolorosos y la pérdida de fuerza segmentaria, pues era una exploración realmente anodina. Bien, ¿cuál es el concepto actual? La fibromialgia, fíjense que le he catalogado de realidad clínica, porque no está reconocida como una entidad nosológica, porque no se ajusta al modelo clásico médico, es decir, no cumple los postulados de Henle-Koch, que son los criterios de causalidad. Se trata de un estado doloroso, no articular, por eso se llama reumatismo de partes blandas, que afecta predominantemente a los músculos en forma de dolor generalizado y una exagerada sensibilidad a la presión digital en múltiples puntos predefinidos de la anatomía, que puede llegar incluso a la alodinia. La alodinia es la magnificación de un estímulo que, no siendo inicialmente un estímulo doloroso, se convierte en doloroso. Es decir, que a ti, cuando te acarician o te mesan el pelo, te pones diríamos, con una sensación muy desagradable. Eso es la alodinia, es decir, la desvirtuación de la respuesta a un estímulo que no es doloroso, pero acaba convirtiéndose en molesto. Se asocia con fatiga, astenia permanente, sueño frágil no reparador, una especie de rigidez que ellos dicen: tengo como reuma en las manos, y es una rigidez matutina que recuerda a la rigidez del artritis reumatoide, y un complejo y variopinto manifestaciones como las que estáis viendo, en la que destaco lo que ya he dicho, a la que añado las piernas inquietas por la noche. Es típico de las pacientes con fibromialgia, también tiene otras causas las piernas inquietas, como ya sabéis, entre ellas las ferropenias, ansiedad, depresión. Siempre hay un telón de fondo ansioso-depresivo, que yo calificaría en términos piermartinianos, psicosomatológicos, de una depresión esencial, de una vida operatoria. Tienen cefalea tensiva, sensación de rigidez, de que están hinchadas, de que están inflamadas, síndrome de intestino irritable, los ojos secos, síndrome de Renault muchas veces, trastornos cognitivos, y una cosa muy importante, una anedonia, disfunción y anorexia sexual. Y además, yo siempre les digo, mientras ustedes no superen el deseo sexual y la práctica de la sexualidad sea orgásmica, satisfactoria, esto no se cura. Entonces, esto es muy importante. Yo inicié una tesis doctoral a una sexóloga formada en Deusto sobre la anorexia sexual, y luego dirigí un trabajo de fin de grado. No sé si estuviste tú, Arantxa, precisamente en el tribunal del trabajo de fin de grado sobre la anorexia sexual en las fibromialgias, en las que vimos que no es que se conviertan en anedónicas, ya eran anoréxicas sexuales desde su más tierna infancia. Bien,
Esto no es nada nuevo, ahí tienen un libro de Marañón sobre enfermedades reumáticas de 1929, si no leo mal, y hay referencias desde el siglo XVII. Desde entonces, esta patología ha recibido diferentes nominaciones y, como dice un refrán vasco, izena duen guztia bada. Todo lo que tiene nombre existe. Es decir, yo cuando estudiaba esta enfermedad en la carrera, que nos dijeron 2 pinceladas, se llamaba fibrositis. Luego se vio que no había ningún fenómeno inflamatorio constatable, ni tan siquiera la microscopía electrónica. Fue Hentz, en 1975, el año que murió el caudillo, quien utilizó por primera vez el término fibromialgia para resaltar la existencia de fenómenos dolorosos musculares y la ausencia de signos inflamatorios, por lo cual se abandonó el viejo término de fibrositis. A mí me gusta más el término que propuso en 1986 Moldovsky, porque es muy descriptivo al llamarlo reumatismo por alteración en la modulación del dolor, como luego veremos. Esta enfermedad está generando un importante problema de salud porque es muy elevada su prevalencia, su morbilidad y por el alto índice de frecuentación y consumo de recursos sanitarios que origina. La prevalencia calculada en la población española, yo creo que estos datos que les estoy aportando ahora están un poco obsoletos, quizás estén ya duplicados. Esto, siguiendo los criterios de la clasificación de la ACR, había un 2,7% de población afecta fundamentalmente del sexo femenino y mínimamente del sexo masculino. Siempre se asocia en un 60% de los casos a la fatiga crónica, síntomas asteniformes. Bueno, todo esto ha producido, como he dicho al principio, un movimiento de ciudadanos que ha culminado en la creación de múltiples, una estela de asociaciones por toda España. La primera que se creó aquí en el País Vasco se llamaba BAFAS, Asociación Vasca de Fibromialgia, y como digo, ha ido ampliando su espectro de actuaciones o de socios con el síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. La OMS en 1992 lo caracterizó y lo tipificó en su Manual Internacional de Enfermedades CIE-10 con el código M79 y fue reconocido en el 74 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, clasificándola con el código X33.X8A. Hoy en día se considera que cualquier dolor crónico es en sí mismo una enfermedad, es decir, que ya no tenemos por qué ni tan siquiera quemarnos la cabeza para buscar determinadas causas múltiples. Bien, vamos a hablar de la etiopatogenia. Las causas y mecanismos de producción de la fibromialgia siguen provocando mucha controversia. Cuando empezó este asunto, incluso llegaron algunos a afirmar que se trataba de una consecuencia de un vicio del servicio público de salud, en el sentido de que la gratuidad y la accesibilidad ilimitada a los servicios médicos facilitaría la magnificación de la sensación de estar enfermo y el comportamiento como tal. Salieron muchos programas en la televisión, todo el mundo sentía identificado a las mujeres y acudían corriendo a los servicios de urgencias para que alguien les pusiese nombre y apellido a su sintomatología. Bien, entre las alteraciones fisiológicas que se han observado, las que más han sido estudiadas, las que más referencias, más paper tienen de report, son las alteraciones metabólicas musculares, los trastornos del sueño, las alteraciones psicológicas, los trastornos inmunopatológicos y las disfunciones endocrinas del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Pero la respuesta exacta del trastorno subyacente no se conoce. Yo creo que la aproximación a la verdad, a mí la verdad, esta enfermedad me ha enseñado mucho, me ha enseñado a hincarle el diente a una disciplina emergente que es la psico-neuro-endocrino-inmunología. Es aquí desde donde hay que entender. Sus aportaciones nos permiten a la medicina psicosomática reconciliarse con la medicina científico-natural porque nos permiten comprender los mecanismos por los cuales el estrés, cualquier modalidad de estrés, se traduce en una susceptibilidad a padecer determinadas enfermedades como los que llevamos ya muchos años en las trincheras existenciales podemos comprobar.
Bien, como se trata de una patología fundamentalmente dolorosa, difusa y crónica, las investigaciones se han polarizado, y esto es una perita en dulce para las unidades del dolor, hacia la fisiopatología del dolor, refrendando así la hipótesis de Moldovsky de 1986. Aquí tiene la imagen de Dante Alighieri, siglo XIII, autor de la Divina Comedia, que decía algo que me parece de una sabiduría absoluta: quien sabe de dolor, todo lo sabe. Porque no hemos venido a otra cosa, los médicos, Arantxa, Antoni, no hemos venido a otra cosa a este mundo que a quitar el dolor, bien sea físico o bien sea psíquico. Bien, la comprensión de los mecanismos fisiológicos básicos del dolor nos va a aportar información, ya nos está aportando información de máxima importancia en cuanto al cómo y al porqué del dolor de esta entidad, y sobre todo nos permitirá ofrecer opciones terapéuticas muy eficaces y con menos reacciones adversas, porque por ahora no hemos encontrado, diríamos, el fármaco ideal que solucione un problema tan complejo y que está intrincado, insisto, en la biografía y en la personalidad y en las respuestas de los pacientes. Bien, estas son las alteraciones que se han comprobado en muchos pacientes: disminución de la actividad serotoninérgica, la elevación de una sustancia P, luego veremos que es un neuropéptido excitador, disminución de los niveles de las endorfinas, de los opioides endógenos, un aumento del factor de crecimiento neural, que esto tiene mucha importancia en lo que luego veremos que se llama plasticidad neuronal, cambios en la expresión de los canales del potasio, alteraciones neuroendocrinas a nivel de la hormona de crecimiento, del eje hipotálamo hipofisario adrenal, de la somatostatina hipotalámica, etcétera, etcétera. Vamos a ver en síntesis cómo se produce el dolor. Si yo le pincho a Andoni, que estoy al lado mío, pues estoy estimulando un receptor periférico. O sea, cualquier estímulo sensitivo se origina en un receptor periférico que le llamamos nociceptor. Aquí mismo se cambia un estímulo que puede ser bioquímico, que puede ser eléctrico, que puede ser térmico, etcétera, en un tren de impulsos bioeléctricos, y esa información dolorosa discurre a lo largo y a lo ancho de la vía nerviosa y termina impactando, incendiando la propia corteza cerebral, donde tiene lugar la consciencia de ese estímulo, que en este caso es doloroso. Bien, como ustedes recordarán, a diferentes alturas del sistema nervioso central se establecen sinapsis, conexiones, son auténticas estaciones donde el estímulo se recrea, se codifica y se descodifica, es decir, se recrea, participando un conjunto de sustancias, un enorme conjunto de sustancias que denominamos neurotransmisores, y aquí las tienen todas, y las voy a pasar porque dentro de estas hay unas que excitan, otras que inhiben, otras que son neutrales, pero que estimulan determinadas cosas. Estos son los mediadores implicados en la activación y sensibilización de los nociceptores periféricos, que es lo que se ha visto que existe en la fibromialgia. El Carrefour, el estado mayor central informativo respecto a la integración dolorosa, está en el asta posterior de la médula o en el tronco del encéfalo, en el origen de los pares craneales. Fíjense ustedes qué complejidad, con vías ascendentes, con vías descendentes, con el sistema glutamato, con el sistema GABAérgico, es decir, que hay una aferencia y una eferencia, hay una, diríamos, una respuesta de ida y una respuesta de vuelta. Bien, aquí tienen agrupados los neurotransmisores que actúan excitando y por lo tanto disminuyendo el umbral del dolor, que son los aminoácidos glutamato, aspartato, cisteico, homocisteico, el acetilaspartil glutamato, los ATP, que son neurotransmisores sinápticos rápidos, neuropéptidos como la sustancia P que he citado antes, el gen de la calcitonina, la somatostatina, y los inhibitorios, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, ciertos péptidos, opioides, y los GABA, el GABA aminobutírico, que es precisamente un antiepiléptico. Hay dos en el mercado que se han utilizado. Yo la verdad es que los utilizo poco porque realmente creo muy poco en ellos. Lo único que hacen es engordar a los pacientes, que son la pregabalina y la neuropentina. Bien, todo tiende a un equilibrio y modulación. Todos los sistemas biológicos tienen el sesgo, el sello de la homeostasis, el equilibrio y la modulación.
Y esto nos lleva al término de plasticidad neuronal, que es la capacidad de las neuronas para cambiar la estructura, la función y, ojo, el perfil génico como respuesta a estímulos dolorosos repetidos. Y esto ocurre, esta plasticidad, a nivel de los nociceptores, a nivel del asta posterior y de todos los centros superiores donde sinaptan las vías informativas y cursan 3 fases: activación, modulación y modificación. Y eso explica que un estímulo nociceptivo doloroso, cuando es constante, intenso, repetitivo, acabe siendo un dolor neuropático. Que eso ya es irreversible, es la fase de modificación irreversible, no hay vuelta atrás en la plasticidad neuronal. Bien, la activación, por lo tanto, es un aumento progresivo de la respuesta frente a estímulos repetidos. El resultado final es una amplificación del potencial de acción, es decir, un descenso del umbral de excitabilidad, una mayor respuesta al dolor, lo que se llama en términos ingleses win-up. La modulación, ese intento de equilibrar, de frenar, de hacer una homeostasis, que todavía son cambios reversibles en la excitabilidad neuronal de los aferentes primarios, esto que hemos llamado los nociceptores, los que tenemos en la piel, en los músculos, en los tendones, en las fascias, en las neuronas del asta posterior de la médula. Y la modificación irreversible, la no vuelta atrás, es que ya están hipersensibles todos los receptores periféricos. No podemos tocar al paciente porque se exalta por el dolor y la molestia que le provocamos. La odinia que hemos señalado aumenta la síntesis de neurotransmisores como la sustancia P y los factores neurotróficos. Se inducen nuevos genes, o sea, fibras A que no eran nociceptivas son inducidas a producir la sustancia P y factores neurotróficos para generar sinapsis y causar dolores neuropáticos de muy difícil tratamiento, lo que se llama, en términos de léxico de dolor, fenomenología de sprunting o rebote, y hay una reducción, obviamente, de la modulación inhibitoria, que es el que nos podría dar marcha atrás, pero no ocurre. Con esto quiero decir, y esta es una frase mía, así como amor con amor se paga, dolor con dolor se paga. Es decir, estas personas reciben estímulos, contraen su musculatura como respuesta a ese estímulo doloroso, están todo el día contraídas y esa contractura permanente de todas sus partes blandas de su esqueleto, las fascias, los músculos, etcétera, es la que les provoca estos dolores que son, insisto, bastante difíciles. ¿Cómo caracterizamos la enfermedad? Pues por las herramientas que tenemos, que es el método clínico. Una anamnesis, una buena historia clínica, basándose en los síntomas claves del dolor, que se agrava con el estrés, el frío, la actividad física, o las posturas mantenidas. Estos pacientes están constantemente moviéndose, levantándose, sentándose, no aguantan una cola, porque empiezan con dolores, con contracturas, etc. Nosotros prestamos muchísima atención, porque somos muy minuciosos en el interrogatorio, a los antecedentes personales, a la actividad laboral y doméstica, a todos los acontecimientos adversos de la vida, a circunstancias concretas que han hecho desencadenar el periodo inaugural, el debut de la enfermedad, accidentes, intervenciones quirúrgicas, enfermedades graves, manifestaciones que acompañan al dolor, como es la pérdida de fuerza en extremidades superiores, los hormiguillos, las parestesias, la calidad del sueño, la magnitud del cansancio. Y hay que consignar, y esto es muy importante desde el punto de vista de los servicios de salud laboral, el número y tiempo total de las bajas laborales desde que comenzó el cuadro. ¿Cuántos meses está usted de baja sumando todas las veces que ha cogido baja por esta razón? Estudios y tratamientos previos realizados y eficacia de los mismos, porque no vamos a poner tratamientos que han sido absolutamente inútiles y además muchas veces costosos, porque muchos fármacos no entran en el vade-mecum de la seguridad social. Hay que descender a la intimidad de la vida del paciente. Hay que estudiar el perfil de personalidad, sus patrones de conducta, las relaciones familiares y sociales, el grado de satisfacción sexual. Con ello quiero decir que hay que configurar una historia que constituya una auténtica pato-psico-somato-biografía. Repito, pato-psico-somato-biografía. La exploración física debe ser detallada, de cabeza a los pies, y lo que nos permite es confirmar los puntos dolorosos, los puntos gatillo, que así se llaman, y valorar la fuerza segmentaria, que la podemos valorar en su totalidad, bien
parcialmente con lo que es un dinamómetro para ver la fuerza que tenemos en las manos, o bien con una técnica que la estamos utilizando mucho, aquí en Bilbao no existe, la tengo que mandar a otros sitios, que es la biomecánica clínica, que te establece el grado de funcionalidad, el grado de, diríamos, de fatigabilidad muscular, porque hacen miografías de superficie, etcétera, etcétera. Es decir, que es una prueba muy completa que además está admitida por la legislación laboral vigente. En la exploración comprobaremos los puntos y la presión que establecemos cuando exploramos al paciente esos puntos gatillo es de 4 gramos la presión digital, que es justamente la presión que tenemos que hacer para que empalidezca el lecho subungueal cuando apretamos un pulgar sobre otro. Hay dolorímetros que cumplen esta función, pero realmente para un profesional experimentado no hacen falta. Aquí tenéis los puntos dolorosos. Yo añadiría uno más, que además este es cosecha propia, que es en la eminencia tenar. Yo siempre a mis residentes les hago esta prueba matutina, en vez de darles la mano les toco aquí para ver si están muy estresadas, porque es uno de los puntos más sensibles cuando uno está estresado. Bien, esto nos plantea el cansancio, los dolores, etcétera, un abanico de posibilidades diferenciales que hay que tener en cuenta, porque claro, es un diagnóstico de exclusión de fibromialgia. Pero ahí tenéis la lista de qué otros trastornos pueden coexistir, incluso en comorbilidad también con la fibromialgia. Eso nos lleva a que en un screening de análisis o de pruebas yo soy muy escueto. Estas personas se presentan al hospital para una segunda o tercera consulta con una bolsa del Corte Inglés llena de cosas. Le digo, tire usted todo lo que lleva a la mano porque todo será absolutamente normal, seguro. Y en el laboratorio yo no pido nada, pido un perfil básico, pido enzimas hepáticos, pido la creatina inquinasa, que si está alta pido también una aldolasa, pido una proteína C reactiva para ver el grado, diríamos, de los factores inflamatorios y unas hormonas tiroideas, y efectivamente un hierro, porque lo de las piernas inquietas puede estar ligado a la hiposideremia. Y en la radiología solamente pido radiología convencional de requisiciones dolorosas. Ojo, porque hay muchas fibromialgias que te llegan a determinadas y avanzadas edades y entonces contraen más enfermedades, se convierten en pluripatológicas, tienen artrosis, etcétera, pero nunca, siempre hay una desproporción entre, diríamos, la patología esquelética, reumática, orgánica que puedan presentar estos pacientes y la magnitud tremenda de los dolores que propician la fibromialgia. Bien, debo de advertir una cosa que está clara. La caracterización, tratamiento y manejo de estos pacientes puede y debe ser realizada en atención primaria. Solo en casos excepcionales debe ser remitida a un centro hospitalario. No hace falta ningún especialista para diagnosticar una fibromialgia si se hace con una metodología como la que yo acabo de explicar. Los pacientes dirán, no, queremos equipos pluridisciplinares y no sé qué. No. Facultativos, con una formación holística, verbigracia, un internista, que entiendan que la vida de un paciente es su mejor prueba funcional. ¿Qué puede hacer usted y qué no puede hacer usted? ¿Qué es lo que le provoca más dolor y qué es lo que le provoca menos dolor? Entonces, bueno, esto es lo que hacemos. Incluso yo llegué a hacer con un colega al que le dirigí una tesis doctoral todo un cuestionario sobre el historial clínico y los menoscabos funcionales en paciente con fibromialgia. Esta es la tesis doctoral del ya doctor, que es abogado, licenciado en Derecho, Francisco Javier León Iglesias, que se ha dedicado toda la vida a defender incapacidades en estos pacientes que cada vez realmente tienen menos éxito ante los tribunales porque, insisto, estamos en situaciones de crisis y no está la bolsa de las pensiones, la bolsa común, como para escatimar ni un duro. Bien, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Son ejercicios de adecuación, relajación muscular, es decir, esta gente tiene que relajarse, pero sin que se relajen ellos. Muchos pacientes me dicen, no, es que voy a un fisioterapeuta que me hace estiramientos. Estírese usted, que le sale gratis, con gimnasias aeróbicas tipo tai chi, yoga,
Se obtiene muy poco beneficio, insisto, con otros métodos fisioterapéuticos. Se ha utilizado la termoterapia, la masoterapia, los test, la crioterapia local, para nada. Las infiltraciones en los puntos dolorosos no se recomiendan porque además pueden provocar reacciones adversas. Se han hecho barbaridades con estas pobres pacientes, incluso con magnetoterapia. Se han comprado camillas que generan campos electromagnéticos, cosas rarísimas, pero bueno, se agarran a un clavo ardiente. Segundo punto es la psicoterapia, de orientación bien psicodinámica. Yo soy más psicodinamista, más proclive a recomendar psicoanálisis, lo que pasa es que es caro y largo, o lo cognitivo-conductual. La psicoterapia, movimiento, danzaterapia. Yo tuve ocasión de estar en el tribunal en una tesis doctoral en la Universidad de Deusto, de la doctora Sara Rodríguez, que presentó un estudio muy bonito, hecho además entre Estados Unidos y Bilbao, sobre el movimiento danzaterapia, porque además era una forma en la que, como decían las mujeres en un congreso sobre este tema de la fibromialgia, si no tienes palabras para expresarlo, sí tienes un cuerpo para decirlo, es decir, que el cuerpo tiene un lenguaje propio, lo que se llama el lenguaje no verbal. Y los analgésicos. ¿Qué analgésicos? No cualquiera. Es decir, en el terreno de la farmacología yo me siento un fracasado. Solo han demostrado cierta eficacia la amitriptilina, que es un tricíclico a dosis muy bajas, no más de 2,5, combinado generalmente con un diazepóxido. Hay un producto en el mercado que a mí me da mucha satisfacción, se llama Novilitrol, que lleva amitriptilina y un poco de diazepam, y por su acción analgésica central. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, bien, se han utilizado todos, pero fundamentalmente la fluoxetina y la paroxetina, y el tramadol. Y el tramadol, en este sí que creo, porque combina un efecto opioide, es un agonista opioide, con la inhibición de la recaptación de las monaminas. Se comporta como un dual, es decir, inhibe la serotonina y la noradrenalina y tiene cierta actividad agonista del receptor 5-HT1A y estimulante de la liberación de 5-HT, por lo que cumple la cualidad de ser analgésico tanto de las vías nociceptivas ascendentes como de las descendentes. Al que le va bien, a dosis baja, no muy altas, el tramadol combinado con el paracetamol, etcétera, hay varios productos en el mercado, pues algunos que dicen, había un anuncio, vamos, un nombre comercial que se llama Adolonta, y muchos pacientes les produce mareo, y decía la Adolonta, doctor, la Adolonta me atonta. Entonces, bueno, tenían mareos, pero luego, una vez acostumbrados. Recuerdo que invité hace años al profesor Rotés Querol, este es el gran Pope, internista reumatólogo de la reumatología catalana, con el que se han formado muchos, incluso muchos reumatólogos de aquí, y preguntaba en la Universidad de Deusto, en un simposio que le invitamos, dice, ¿qué pasará con estos enfermos si se consigue una nueva medicación? Es lo que preguntan, doctor, no ha salido nada para mis dolores, que suprima definitivamente su dolor crónico, recuperarán el ánimo, el interés por la vida. Él fue muy rotundo, dijo, probablemente no, porque estamos ante una patología que yo calificaría de estrés existencial. Bien, el doctor Rotés Querol ha muerto y quizás no haya visto este PowerPoint que yo les presento, porque es precisamente el título que él me inspiró de que la fibromialgia era un paradigma de estrés existencial. Cualquier profesional que se haya acercado a las patobiografías de estas pacientes o de estos pacientes se dará cuenta de forma clarísima que su proceso es la expresión psicofísica de un conjunto de adversidades mal afrontadas a lo largo de su vida. Las afectadas presentan rasgos de personalidad en la línea de la hiperresponsabilidad, del orden, de la minuciosidad casi obsesiva, anancástica, constante sacrificio y entrega al prójimo, lo que decía Manuela de Madre, y una predisposición al sufrimiento de tinte masoquista. En algunos casos constatamos acontecimientos violentos, malos tratos psíquicos, físicos, abusos sexuales, como es el caso que les he presentado de la carnicerita,
y a menudo su esquema laboral es penoso, trabajos rutinarios en posturas forzadas, mantenidas, turnos, esfuerzos físicos, convivencia con el dolor y la enfermedad. Hay trabajos que son realmente anticonstitucionales. Imagínese todo ello incrementado en el caso de la mujer por la duplicidad de tareas que desempeña al tener que hacerse cargo a sí mismo de las labores domésticas, porque la mujer desgraciadamente tiene una vida extramuros y una vida intramuros, pero dos vidas generalmente muy duras. El estrés permanente y la incapacidad de afrontarlo provocan una disregulación del sistema nervioso central, se modifica la secreción de una serie de sustancias, neurotransmisores, neuromoduladores, endorfinas, citoquinas, que generan un descenso del umbral del dolor, dando lugar a esa excitación de ese wind-up de los receptores dolorosos periféricos en los músculos, en las fascias, en los ligamentos, en los tendones, que responden con una contracción. En el cerebro existiría también una codificación desvirtuada y exagerada de los estímulos dolorosos que proceden de la periferia. Entonces, una mujer en estas condiciones, con dolor, con cansancio, con limitación de la movilidad, conduce a una inactividad y a la postre a una falta de acondicionamiento muscular, atrofias musculares. Entonces, esta inadecuación musculo-ligamentosa hace que cualquier movimiento un poco intempestivo dé lugar a microtraumatismos y aparecen esguinces, tendinitis, etc. Y es el periplo que recorren las pacientes con los traumatólogos. La solución no está en la farmacología, sino, fíjense, este es un mensaje fundamental, sino una profunda modificación de nuestra forma de vivir, de trabajar y de gozar. Espero que no lo hayan pasado tan mal como es habitual en sus pacientes, y recuerden que la vivencia dolorosa implica la totalidad de nuestro ser y que la enfermedad es un episodio de la vida, como decía Siebeck, pero tiene tantas raíces como la vida misma. Y quiero acabar con Rosalía de Castro, que estoy convencido que era fibromiálgica, porque era una melancólica y tenía una depresión esencial. Luz y progreso en todas partes, pero la duda en el corazón. Lágrimas cuya razón no se sabe, dolores que no se sabe qué son. Mila esker, eskerrik asko, muchísimas gracias.